técnicas instruccionales. Mucha atención, por favor. ¿Qué son las técnicas instruccionales y qué nos van a resolver las técnicas instruccionales? Que es lo más importante. Cuando nosotros venimos de redactar un objetivo bajo el enfoque por competencias, tenemos el objetivo de resolver 3 áreas de dominio. ¿Cuántas áreas de dominio tenemos que resolver? ¿Cuáles son? Cognitivo, psicomotor y afectivo. Tenemos 3 áreas que desarrollar para desarrollar una competencia final. Ya cuando lo vemos y tenemos los objetivos particulares, la pregunta es, ¿cómo los vamos a lograr? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a garantizar que esos objetivos, durante el tiempo que nosotros propongamos que va a durar la sesión, vamos a llevar a cabo cada uno de los objetivos para desarrollar la competencia final que describimos en nuestro objetivo general? Esa es la pregunta central. Bueno, pues las técnicas instruccionales son la respuesta. Las técnicas instruccionales son la respuesta. ¿Cuántas técnicas instruccionales hay? Son 3 técnicas instruccionales, 3 grandes técnicas instruccionales. Estas técnicas, damas y caballeros, evidentemente no son las únicas, pero sí puedo decirles y puedo asegurarles que son 3 técnicas que bastan y sobran para cambiar al mundo. Eso sí se los puedo asegurar. Bastan y sobran con 3 técnicas muy bien planteadas, muy bien investigadas, muy bien desarrolladas, muy bien comprobadas. Es algo importante que les voy a decir. Estas técnicas que vamos a ver no son ocurrencias de la creación, son técnicas que se utilizan en la NASA. Son técnicas que se utilizan en las organizaciones de logística más grandes del mundo y que, para variar, son sumamente sencillas, pero efectivas. 3 técnicas instruccionales. La primera técnica que vamos a ver el día de hoy es la técnica expositiva. ¿Cómo se llama la técnica? Técnica expositiva. La técnica expositiva viene del modelo tradicional. Por lo tanto, ¿qué área de dominio creen que va a resolver? La área de dominio cognitiva. Ok, Cristian, entonces tú me estás diciendo que para desarrollar conocimiento existe una técnica que se llama técnica expositiva. Así es, eso es lo que te estoy diciendo. Esta técnica nos da los elementos necesarios para poder garantizar la transferencia de conocimiento de una persona a otra. Pero no solamente la transferencia, sino que esa transferencia sea significativa en la persona. ¿Sí me explicó? No solamente se trata de lograr el objetivo que sea memorizar, no. Tiene que memorizar significativamente lo que queremos que memorice, o lo que queremos que repita, o lo que queremos que comprenda, o lo que queremos que aplique, o lo que queremos que analice, etc. La técnica expositiva viene precisamente del modelo tradicional porque es el arte de exponer. Y bueno, y dicho sea de paso, quiero decirles que esta técnica en particular pues tiene muchísimas ramas y muchísimas herramientas que la hace extraordinariamente efectiva. Porque en esta técnica el 90% de la dinámica y de la energía y de la instrucción depende del expositor, a un 10% de retroalimentación de los participantes. Por lo tanto, si el 90% de la actividad recae en el expositor, pues sí tendrá mucho que ver qué nivel de expositor es el que te va a transferir los conocimientos, ¿sí o no? ¿Qué podemos hablar acerca de las técnicas expositivas como complementos? Pues si el expositor tiene dominio de técnicas como de programación neurolingüística, lenguaje verbal, no verbal, si tiene conocimientos de homilética, de apologética, incluso hoy en día ya se están dando cursos de stand-up para conferencistas, ¿no? Para que no seas, pues que seas medio chistosito y no estés así como que, ¿no? Es decir, hay muchas técnicas que al expositor lo visten, muchísimas. Por ejemplo, yo soy muy amigo de Gordoa, de aquí del consultor de imagen pública más famoso de México, y es impresionante la cantidad de gente que estudia el tema de la imagen, ¿verdad? Y
y lo importante y el impacto que tiene ver algo, si no bonito, pues por lo menos en línea, ¿no? Sí, porque la verdad es que uno no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la que pone. Entonces imagínate cuando tú estás exponiendo algo que no tengas la seguridad de poder proyectar algo, pues es básico, ¿no? Sin embargo, les tengo una buena noticia. ¿Qué creen? Que el aprendizaje significativo no depende totalmente de esas técnicas de las cuales les acabo de hablar. Depende de la manera en la que insertas el conocimiento en las personas. Ahí está el punto esencial. Todo lo demás te va a vestir, te va a ayudar, va a hacer que sea más amena tu participación, incluso que entretengas y enseñas al mismo tiempo, pero finalmente no es lo esencial. Porque el expositor, el objetivo que tiene es transmitir conocimientos, y la pregunta es, ¿cómo se transmiten conocimientos? La técnica es muy sencilla. La técnica te dice que la manera de transmitir conocimientos significativos en la persona, y más en los adultos, esto lo habla la andragogía, es a través del desarrollo de los distintos marcos que existen en la información. Hay 3 marcos muy importantes. El primero es el marco histórico de la información. El segundo marco es el marco teórico de la información. El tercer marco es el marco conceptual de la información. La técnica expositiva te dice, te narra que para poder tú exponer una idea y que la persona le quede clara y la ancle a sus conocimientos, debe de existir una estructura de ideas en una cronología específica. Cuando tú quieras enseñar algo, la mejor manera de enseñarle algo a alguien es a través de la mención del marco histórico del conocimiento. Ese es el primer punto que tiene que tocar un expositor. Háblame de la historia de lo que me vas a enseñar. ¿Qué tan importante es en un adulto conocer el origen de la información? ¿No inmediatamente el día de ayer, cuando yo inicié hablando del marco histórico de la educación, capté su atención? ¿Por qué captas la atención inmediatamente? Porque el ser humano, por naturaleza, por reflejo y por instinto, está ligado a su historia. Y es un elemento altamente interesante para el adulto, la historia de los fenómenos. Entonces, cuando tú empiezas a construir el conocimiento desde el marco histórico, lo primero que vas a tener es la atención de las personas. Lo segundo que vas a tener es el interés de las personas. ¿Sí o no? Y lo tercero que vas a obtener es la admiración de las personas, porque no cualquiera conoce los fundamentos históricos de lo que está enseñando. Un buen expositor, un buen conferencista, un buen maestro conoce los fundamentos históricos de lo que va a enseñar. Porque si no, no me digas que lo comprendes. ¿Cómo comprendes algo que no conoces su historia? Y damas y caballeros, todo conocimiento tiene un marco histórico. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú captas primero, dijimos, lo primero que captas con esto es su interés. Primero captas su atención, después captas su interés y después captas su admiración, y esto está construyendo una curva. Te ayuda a construir una curva, ¿sí o no? Y una vez que tienes esto, bueno, ok, Cristian, ¿y qué nada más vas a enseñar el origen del conocimiento? No. Ese marco histórico se va a construir y se va a trasladar al segundo marco de referencia, que es el marco teórico. ¿Qué entendemos como el marco teórico? ¿Qué entendemos como marco teórico? El marco teórico es la teoría alrededor del concepto. Ningún conocimiento es único y ningún conocimiento es único
Y la otra palabra esa, ¿quién me recuerda aquí las palabras siempre? A ver, cáchamela. Se me fue la palabra. ¿Por qué? Porque a través de los conocimientos han existido distintas ramas de investigación, ¿sí o no? Las teorías alrededor de lo que se habla. Entonces, cuando tú estás construyendo desde el marco histórico y empiezas a hablar de las teorías alrededor del concepto, empiezas a construir una base sólida de información que empieza a trabajar en el córtex del cerebro de las personas para poder intercambiar una información por otra. Algo que van a ver en andragogía más adelante es que el adulto tiene conocimientos previos siempre de lo que le estás hablando. ¿Sí sabían ustedes eso? O sea, cuando tú estás en un proceso de aprendizaje en un adulto y tú estás exponiendo información que puede ser información nueva para el adulto, lo primero que debe de saber el instructor es que hay información previa en la persona en la que quieres insertar la nueva información. Lo debes de tener consciente, ¿sí o no? Y para insertar información nueva en un adulto, pues no nada más, un adulto no se cree lo primero que le dicen, ¿o sí? Lo primero que hace el adulto es cuestionar, dudar. Ah, caray, yo sabía esto, ¿por qué él dice lo otro? ¿No? Es lo más normal. Si no lo haces, te invito a que lo hagas. Duda, exactamente, la diferencia de un niño. En la andragogía es una diferencia entre pedagogía y andragogía. El niño es una esponja, absorbe el conocimiento. El adulto no la absorbe. El adulto elige qué aprender bajo los fundamentos del conocimiento que se le está presentando. Entonces, el marco teórico son los argumentos alrededor de la información. Es el dominio alrededor de la información. Recuerdan que yo de pasar del marco histórico pasé al marco teórico hablándoles de las distintas modelos educativos en la historia. Estas son las ramas, estas son las corrientes, mira. Esto dice Pavlov, esto dice Skinner, esto dice Rogers, esto dice Pierrier, esto dice Benjamin Bloom. Y el dominio de los datos duros de la información son básicos para el conocimiento andragógico, son básicos para la exposición, para el expositor. ¿Cuántos datos duros tú das en lo que hablas? Porque los datos duros son la información precisa y científica de lo que estás diciendo. ¿Y cuántos comentarios personales tú das? No quiere decir que no puedas dar comentarios personales, pero quiere decir que tiene que estar muy balanceado los comentarios personales y los datos duros que estás dando como información dentro del marco teórico. Bueno, Cristian, ¿y después? Después del marco teórico, definición de conceptos. ¿Por qué la definición de conceptos? Porque finalmente tú tienes un objetivo particular que describe exactamente lo que le tienes que enseñar. O sea, no lo vas a dejar en el limbo. ¿Sí o no? No le vas a decir, pues ahí tú la que opines o la que pienses que es la más correcta, esa aprende. No. Tienes que culminar y llegar al punto. Entonces, después de que te construye el marco histórico, después de que te construye el marco teórico, llego al punto al que quiero llegar. El enfoque por competencias es esto. Pero al momento en que el expositor llega en ese punto, tú construiste una curva de aprendizaje llena de congruencia de información, que al momento en que tú llegas al concepto, la persona, el adulto que es inteligente, le hace sentido y en ese momento se convierte en un aprendizaje significativo. Cuando llegas al concepto, y por supuesto el concepto siempre tiene que estar también súper bien respaldado con información. La técnica expositiva es una técnica extraordinaria. E incluso una técnica peligrosa. Porque el poder de la palabra, hasta el día de hoy, mueve al mundo. Y el que sabe hablar, tiene más oportunidades que el que no sabe hablar.
Y el que sabe hablar y ordenar sus ideas, no solamente tiene más oportunidades, sino también tiene más influencia en las personas. Es decir, no todo el que habla es un líder. Puedes hablar y no ser un líder, pero si hablas y eres un líder, y aparte de lo que hablas, tienes la capacidad de acción, te conviertes en una persona disruptiva. Hay un libro que les recomiendo, de un autor que no les recomiendo. Mi lucha, de Adolfo Hitler. ¿Quieren saber quién ha sido el orador con mayor impacto medido en sus palabras? Es Adolfo Hitler. ¿Cómo, Cristian? ¿Por qué? Sí. O sea, vámonos a los resultados de lo que hablas, no de lo bonito que lo puedas decir, ¿sí o no? Porque el resultado de un buen orador es lo que puedes mover con tus palabras, no lo que puedes decir con ellas. Tú puedes decir muchísimas cosas. Hay personas que se levantan a diario. Es más, hoy en día en Facebook y en las redes sociales estamos llenos de gente que tiene cosas que decir. O que más bien dice cosas. ¿Y qué mueven? Son gente que tiene ganas de hablar. En el libro de Mi lucha, de Adolfo Hitler, que les recomiendo el libro, pero por eso les decía que no les recomiendo el autor, dice una máxima de la exposición. ¿Quieren que se las diga? El ser humano nunca recordará lo que le dijiste, sino cómo lo hiciste sentir con lo que le dijiste. La siguiente ya cobro. El ser humano nunca recordará lo que le dijiste, sino cómo lo hiciste sentir con lo que le dijiste. Las palabras, damas y caballeros, llegan directamente a un área del cerebro en donde producen cosas. Recuerdan que ayer, cuando estábamos hablando de muchísima información, les decía, hey, sientan validen lo que están sintiendo. Porque lo que estás diciendo, lo que estás sintiendo al momento de lo que estás escuchando, cuando se conecta es cuando surge el aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo, el más beneficiado de vas a ser tú. Pero hay muchas personas que se exponen al aprendizaje, pero se resisten a la vez, ¿sí o no? Pues que me convenza. ¿No? Y es así como que yo sé más. Y estás viendo que te está emocionando y dices, chingas, y el ego, y te resistes al aprendizaje. Y sabes que cuando tú sueltas eso, existe la oportunidad de realmente aprender, de anclar un conocimiento para toda la vida y convertir ese conocimiento en una creencia, que es el nivel más alto de la taxonomía en el área afectiva, la recaracterización. Porque, damas y caballeros, los seres humanos no defienden lo que saben, defienden lo que creen. ¿Sí o no? La creencia es el nivel más alto de un aprendizaje. Pero no quiere decir que como lo elevaste a nivel de creencia, siempre tienes que tener a huevo esa creencia, ¿verdad? No es que ya es mi creencia, no, esto es así, no, espérate. O sea, hay creencias limitantes que te funcionaron en alguna parte de tu vida, pero ahora no te van a funcionar porque ya cambió, porque ya hay más investigación, porque ya hay más información. Escucha, exponte al conocimiento, y una vez que te expongas al conocimiento, vas a tener la oportunidad de decidir como adulto si intercambias un conocimiento por otro y lo elevas a su mayor magnitud, que es el estado de la creencia. Eso es lo que puede construir un expositor. Ese es el poder de un maestro a través de la historia. Es por eso que el modelo tradicional
Ha estado por miles de años. Y gracias al modelo tradicional, hoy sabemos lo que sabemos y conocemos lo que conocemos. Técnica expositiva. ¿Desarrollo de cuántos marcos? 3 marcos. Marco histórico, marco teórico. Siempre pongo un ejemplo para aterrizar esto que recuerdo. ¿Se acuerdan de mis maestros ahí en el seminario? Había un cuate que nos daba una materia que se llamaba escatología bíblica de los sucesos por venir.